Hola, bendito el Señor. Que la gracia y la paz de mi Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de mis hermanos. Dios les guarde, Dios les bendiga. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Eh, Hemos andado trabajando en las cosas del Señor y por ello a veces nos vemos un poquito apachurrados de tiempo. Pero aquí estamos nuevamente para llevar un mensaje de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Romanos, libro del Nuevo Testamento, que San Pablo, por mediación del Espíritu Santo, escribe a la iglesia que en ese momento está en Roma y que ahora es para todos nosotros la palabra de Dios. Romanos capítulo número 8, versículo número 35, que dice de esta manera: ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo? Bendito el Señor. Este tema lo he titulado Una oportunidad de buscar a Dios. Y vamos a comenzar haciéndonos una pregunta. ¿Te has preguntado cuánto amas a Cristo el Señor? Puesto que la palabra de Dios es con lo que comienza, hermanos. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Y hoy es precisamente que comencemos eso y una reflexión para cada uno de nosotros. ¿Cuánto amo a Cristo el Señor verdaderamente? Debemos de tener conocimiento de nuestro amor a Él, no nada más decir lo amo y sin tener un sentimiento, sin que haya un sentir en nosotros, sino solamente por decir amo a Cristo. Pero debemos de razonar aún así por qué le amamos, tener conocimiento de ese amor hacia Cristo nuestro Señor. Y sobre todo, si amamos a Cristo el Señor, ¿qué tanto somos capaces de hacer por su amor? San Pablo aquí nos está diciendo, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Y pone una serie de cuestiones: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, cuchillo. Y nosotros debemos de tener eso presente y estar conscientes verdaderamente qué somos capaces de hacer por el amor a Cristo el Señor. Cristo tuvo que preguntar al apóstol San Pedro, ¿me amas, Pedro? Y se lo tuvo que preguntar hasta 3 veces, ¿me amas? Hasta que Pedro dice: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Es que es necesario demostrarle al Señor nuestro amor, y a veces Él tiene que preguntarnos si verdaderamente le amamos. El Señor quiere que le amemos activamente, no solamente pasivamente. Y esto quiere decir que con hechos, no solamente de labios, sino verdaderamente con esa abundancia del corazón que sale hacia nuestros labios, verdaderamente lo demostramos activamente, con hechos. Y por eso le tuvo que preguntar a Pedro, ¿me amas? Hasta 3 veces le tuvo que preguntar. Y así el Señor nos pregunta hoy en día, verdaderamente, ¿le amamos? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por el Señor? El texto nos dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Y ahora es cuando podemos demostrar cuánto amamos a Cristo el Señor verdaderamente. Vamos a hacer memoria de los primeros cristianos, cuánto tuvieron que soportar por el amor a Cristo el Señor. No solamente de labios decían, amo a Cristo el Señor, sino que sufrieron mucho, tuvieron que demostrar mucho, aún a costa de su vida. Ellos tuvieron que demostrar que amaban a Cristo el Señor. Los apóstoles al inicio de la iglesia, cuando obedecieron al Señor y empezaron a llevar el mensaje en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en los alrededores, sufrieron demasiadas persecuciones, desprecios, burlas, hambres y aún hasta cuchillo. Y eso es lo que debemos de tener presente hoy en día. Bendito el Señor. Los cristianos en Roma, la iglesia que estuvo en Roma,
que empezó a crecer con la palabra de Dios que les llevó San Pablo, fueron maltratados, fueron golpeados, fueron encarcelados, fueron asesinados, y su deseo de alabar y de bendecir a Dios, y sin tener un lugar para adorar al Señor, ellos lo buscaban, ellos veían el medio para buscar dónde adorar al Señor, y lo hacían a escondidas, se reunían en las catacumbas para levantar culto de adoración a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y hoy toco este punto porque por la situación que estamos viviendo hoy para reunirnos como iglesia y adorar al Señor, y mucho más, buscar alternativas. Ahorita hemos trabajado mucho en buscar alternativas para la celebración de Santa Cena. Uno de los pilares de nuestra fe, una ordenanza perpetua para la iglesia, como dice la Escritura, hasta que Cristo venga por su iglesia. Entonces, hoy en día, como servidores de Jesucristo, como siervos de Jesucristo, estamos planeando estrategias para que podamos tomar la Santa Cena, para que la iglesia tome Santa Cena, para que nosotros los siervos de Dios tomemos Santa Cena, por la situación que está atravesando la iglesia hoy, en este día y aún todo el mundo. Otras ocasiones tuvimos la oportunidad y la facilidad para participar de Santa Cena. Negativamente muchos tuvieron hasta la oportunidad de negarse a ir a Santa Cena, decir, bueno, pues me espero para la segunda oportunidad. Hoy en día tenemos restricciones, prohibiciones, cuarentena, normas, recomendaciones, no aglomeraciones. Posiblemente te preguntarás, ¿por qué Dios permite esto? Pero quiero que sepas que son pruebas que tenemos que pasar. Son métodos que utiliza nuestro Señor y Salvador Jesucristo para poder pulir a su iglesia, para poder pulir a cada uno de nosotros, para poder probar nuestra fe, para pulir nuestra fe. Pero también mejor preguntémonos, ¿cómo nos hemos portado a Dios? ¿Cómo nos hemos portado con Dios, que está utilizando este método para con nosotros hoy en día? ¿Cómo nos hemos portado con nuestro Dios y Salvador? Recuerda esto. ¿Cuántas veces las puertas del templo estuvieron abiertas y no llegamos al culto? ¿Cuántas veces preferimos el tiempo de Dios para irnos a visitar a parientes, para irnos a convivios, en lugar de respetar el tiempo de Dios? Se nos olvidó lo que dice la palabra de Dios: todo tiene su tiempo. Y tenemos tiempo que es de Dios. Por ello dice la palabra de Dios: ¿robará el hombre a Dios? ¿En qué te hemos robado? A menos nosotros nos volvimos robadores del tiempo de Dios. ¿Cuántas veces el Señor estuvo esperando con sus brazos abiertos en el templo y lo dejamos con los brazos abiertos, esperando, porque nunca llegamos? ¿Cuántas veces llamamos al pastor y aún le mentimos para decirle que nos era imposible ir este día al templo porque nos salió otro compromiso? ¿Con cuánta tristeza podrás recordar esto en este día? Muchas ocasiones preferimos a nuestros trabajos, nuestras amistades y diversiones,
dejando a un lado las cosas de Dios. Cuando la palabra de Dios dice en sus mandamientos, amarás a Dios antes que todas las cosas. Y por ello el Señor tuvo que preguntar a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y el Señor te pregunta hoy y me pregunta a mí, ¿me amas? ¿Verdaderamente amamos a Cristo el Señor? Activamente, no solamente de labios. Recuerda cuando el pastor alargaba el servicio, alargaba unos minutos en la predicación, y tú ya estabas con cara de fastidio, ya estabas impaciente, tenías prisa por salir del templo del Señor. Recuerda esto. Posiblemente como nos recuerda el profeta Malaquías en torno al pueblo de Israel, que se dijo el mismo pueblo y aún los sacerdotes, ¡oh, qué fastidio! ¡Qué fastidio la mesa del Señor! Y lo desechaste. Hoy en día los templos, tristemente, están cerrados. No hay oraciones en la casa de Dios, no hay voces de júbilo, no hay alabanza al Señor. El día de hoy muchos quisiéramos unos minutos con el Señor, minutos que despreciamos tiempo atrás, minutos que no nos interesó estar con el Señor, minutos que despreciamos, pero nuestros labios decían, amo al Señor, el Señor es todo para mí, pero nunca lo demostramos con hechos. Ahora es tiempo de buscar a Dios. Ahora es tiempo de reflexionar y ponernos a cuenta con Dios. Posiblemente con añoranza muchos en las redes, es lo que he visto en las redes sociales, poniendo caritas tristes, con lágrimas, mensajes de lamentaciones y de recuerdo. Aún hoy en día se ponía, hace un año estábamos ya en esta hora reunidos con el primer culto de niños, el culto Segna, los niños dándole adoración a Cristo el Señor. Y con añoranza. Pero, hermanos, valoremos todo lo que Dios nos ha dado en bandeja de plata. Somos su principal tesoro. Él nos cuida, Él nos ama, Él nos protege. Y todo nos ha dado en bandeja de plata. Y las facilidades que hemos tenido para reunirnos en el templo local, en esta fecha, en el templo mayor, allá con todo el pueblo de Dios. Valoremos esto. Valoremos el saludo de un hermano. ¿Cuántas veces posiblemente lo saludamos con desprecio o por obligación, pero no salió del corazón ese saludo? San Pablo nos dice que nos saludemos con ósculo santo y aún debemos de aumentar el abrazo fraternal. Hoy que Dios nos dé la oportunidad nuevamente de reunirnos, que sea esto un abrazo fraternal, un ósculo santo, porque es lo que Dios quiere para su pueblo, el vínculo, que lleguemos al vínculo de la unidad. Dios nos está hablando, hermano, a todo el mundo y a nosotros como iglesia para que pongamos nuestra casa en orden. Como le dijo a aquel rey, pon tu casa en orden y que dejemos las obras de la carne como son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disecciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes, para que podamos estar a cuentas con Dios y verdaderamente digamos, amo
amo a Cristo el Señor. ¿Qué tanto añoras? ¿Qué tanto añoras el que no estemos reunidos todos como iglesia? Y como cada año lo hemos. Desde que Dios me permitió la memoria, siempre he recordado en estas fechas la iglesia reunida del Señor. Es el primer año que no estamos así. Pero el Señor nos está hablando fuertemente, pero el Señor nos está aún reprendiendo como iglesia, que reflexionemos, que volteemos a Él, que busquemos su rostro, que nos preguntemos si le amamos verdaderamente, si queremos estar con el Señor verdaderamente. Dios nos está llamando, nos está probando. ¿Qué tanto le amamos verdaderamente? A Pedro se lo tuvo que preguntar. Hoy nos lo pregunta a nosotros con todo lo que está pasando. ¿Qué tanto amamos a Cristo el Señor verdaderamente? Porque no vamos a dar la espalda y vamos a decir es que las autoridades están diciendo esto, autoridades civiles, y son autoridades puestas por Dios. Pero también en esto prueba nuestra fe. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o cuchillo. Y a las primeras de cambio, ¿nos daremos la vuelta? Es hora de demostrar cuánto amamos a Cristo el Señor. ¿Qué estamos dispuestos a hacer verdaderamente por Cristo el Señor? ¿Qué estamos dispuestos por llevar a cabo nuestra Santa Cena, la Cena del Señor? ¿Qué tanto estamos dispuestos a hacer? Muchos hermanos posiblemente dirán, bueno, ya será para el próximo año. Conformarnos, bueno, sí, es el próximo año, pero no, hermanos. Dios nos ha dado una fecha. Y aunque el pueblo de Israel cuando cayó en pecado y dejó de participar de Pascua, nosotros como iglesia del Señor no debemos de dejar de participar de la cena del Señor. Diremos, Dios así lo ha dispuesto este año. Pero hay muchos que desean también sentarse a la mesa del Señor. Hay muchos que no ponen pretexto, hay muchos que están luchando para ver de qué manera podemos participar de la cena del Señor. Malaquías, el profeta del Señor, también decía, y nos dice, y vosotros lo habéis profanado cuando dices, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando hablan que su alimento es despreciable. Hoy en día nosotros deseamos el alimento espiritual, deseamos participar de esos símbolos sagrados, de ese pan y de esa copa de vino que representa el cuerpo partido del Señor y la sangre derramada por nuestros pecados, la sangre del nuevo pacto. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Seamos verdaderamente de los que deseamos sentarnos a la mesa del Señor. Seamos de los que demostremos con este hecho que amamos a Cristo el Señor a costa de todo, hermano. En estos días los siervos de Dios hemos tenido juntas, reuniones, acuerdos, estrategias, hemos planeado para que en nuestras iglesias podamos celebrar Santa Cena. Ciertamente no lo podemos hacer como iglesia de todo el movimiento, reunirnos en San Pedro Totoltepec, no lo podemos hacer hoy, pero sí tenemos la oportunidad de participar por obispados o aún por iglesia local. Y hemos planeado, hermanos, acuerdos, reuniones, estrategias para poder celebrar Santa Cena y que lo hagamos con amor, con satisfacción, con deseo, que estemos deseosos de sentarnos a la mesa del Señor. Nuevamente te digo, el Señor todo nos ha puesto en bandeja de plata, todo nos puso en bandeja de plata. Ahora nos toca
luchar a nosotros, hacer lo imposible para participar de la cena del Señor y así demostrar que amamos al Señor verdaderamente. Buscar esas estrategias. En estas juntas, en estas reuniones, hermanos, nos costó mucho trabajo y llegar y nos pusimos en oración y el Espíritu Santo nos guió a toda verdad. Y entre ello, hermano, y es lo que llegamos a la conclusión. Ahora nos corresponde a nosotros como iglesia hacer hasta lo imposible como lo hacían los primeros cristianos, que no teniendo un templo, que no teniendo dónde reunirse, ellos buscaban la manera para poder reunirse en las catacumbas, en las casas, donde fuera posible, para poder rendir culto de adoración a Cristo el Señor. Y ahora nos corresponde a nosotros hacer lo imposible y buscar la forma de poder reunirnos como iglesia del Señor para participar de la mesa de nuestro Señor y Salvador, porque Él todo nos lo ha dado. Ahora Él nos está probando a nosotros qué tanto le amamos, qué tanto le amamos para poder participar de Santa Cena, para poder acercarnos a la mesa del Señor. Ahora nos corresponde a nosotros. Él todo nos ha puesto, nos ha abierto el camino, nos ha quitado el enemigo de enfrente. Hemos estado participando. Ahora la cosa es distinta y tenemos que ver la manera de reunirnos como iglesia del Señor y poder cumplir con el mandato que nos ha dado. Haced esto en memoria de mí hasta que venga. Eso es lo que nos corresponde como iglesia del Señor. Y si hoy en este día nos pregunta el Señor a cada uno por nuestro nombre, como lo hizo con Pedro, ¿me amas? ¿Qué le dirás al Señor? Si te pregunta aún por segunda vez, ¿me amas? ¿Qué es lo que le vas a responder? Y si aún una tercera vez es, ¿me amas verdaderamente? ¿Qué le diremos como Señor, tú sabes todas las cosas? Pero por eso, porque el Señor sabe todas las cosas, conoce nuestro corazón. Y sabemos, y sabe el Señor de qué somos capaces y hasta dónde somos capaces. Y por ello, hermanos, busquemos el rostro del Señor. Esforcémonos para sentarnos a la mesa del Señor. Dios les bendiga y les guarde. Que la gracia y la paz de mi Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de mis hermanos. Lo cierto es, hermanos, que el Señor nos está probando para que participemos de la cena, que vea, que pruebe nuestro esfuerzo, que estamos haciéndolo hasta lo imposible, porque no sabemos si volveremos a participar aquí en la tierra, porque posiblemente Cristo el Señor ya está a las puertas y viene por su iglesia. Y ahora que lo volvamos a hacer será allá, en la mesa del Señor. Reflexiona acerca de tu vida espiritual. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracia y paz de mi Señor Jesucristo sea con cada uno de mis hermanos. Dios les guarde.